Hola hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de su canal Sangre y Agua. Gracias por seguir estando con nosotros día tras día. Que el Señor les bendiga en abundancia, hermanos. Pues bueno, hermanos, hoy en las lecturas nos presentan dos primeras lecturas, pero tomaremos una hoy en este día, hermanitos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 27 de junio del 2019. Jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Por aquel entonces, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos a éste, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Sarai le dijo entonces a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Acércate pues a mi esclava a ver si por medio de ella puedo tener hijos. Y Abraham siguió el consejo de Sarai. Hacía los 10 años de vivir Abraham en Canaán, Sarai su esposa tomó a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a Abraham. Él se acercó a Agar y ella concibió, pero luego al verse encinta, Agar miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres el responsable de esta ofensa. Yo puse en tus brazos a mi esclava y ahora ella, al verse encinta, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Abraham le respondió a Sarai: tu esclava está a tu disposición. Haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató tan mal a Agar que ésta se escapó. El ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial del desierto, el que está en el camino del Shur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿y de dónde vienes y a dónde vas? Ella le respondió: ando huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a la casa de tu señora y sométete a ella. El ángel del Señor añadió: voy a hacer tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Mira, estás encinta y darás a luz a un hijo a quien llamarás Ismael. Porque el Señor te ha escuchado en tu aflicción. Será como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, y vivirá separado de sus hermanos. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 105. Todos respondemos: demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él se merece? Demos gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia.
Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor porque es bueno. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. No se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hermanos. Aquí seguimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, antes de seguir con la lectura de estas palabras hermosas que hoy nuestro Señor Jesús nos habla, ¿no? Vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que nos mande esa luz, que nos mande ese discernimiento, que nos ayude a meditar y a entender esta palabra hermosa, la cual el Señor hoy nos habla. Espíritu Santo, sopla en nosotros tu luz, sopla tu fuego en cada uno de nuestros corazones para poder meditarla y discernirla. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanitos, hoy vemos en la primera lectura dos situaciones negativas. La primera, la precipitación de Sarai, y la otra, la desesperación de Agar. Hermanos, aquí vemos cómo Sarai ahora sí que se precipita y duda más que nada en Dios, porque ella siente que a su edad, que a su edad ya no va a poder concebir o tener hijos. Pero ¿qué pasa? Que Dios escuchó, vio su aflicción. Y sobre todo, hermanos, Sarai tuvo hijos a pesar de que ella tenía ya una edad muy avanzada. Pero sin embargo, aquí vemos nosotros que el Señor siempre escucha, que Dios no llega tarde, que Él sabe cuándo nos dará.
lo que nosotros le estamos pidiendo. Y si usted, hermanita, que nos escucha, le ha estado pidiendo al Señor por su hijo, para que el Señor le dé un niño en su hogar, pues siga pidiéndole al Señor, sígale pidiendo al Señor, porque a este Dios, para este Jesús a quien nosotros servimos, para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Aquí vemos cómo le da a Saraí a un hijo, y también vemos la desesperación de Agar, la sierva, que vemos que Agar es la esclava, es una esclava egipcia, que Saraí misma se la da a Abraham para que puedan tener hijos, porque aquí vemos que Saraí había perdido las esperanzas, pero sin embargo Dios vio su aflicción, vio en su corazón que ella anhelaba tener a un hijo, hermanos. Pero bueno, aquí vemos también un claro ejemplo, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. El que puede dar fruto en una tierra seca, es decir, en una tierra que está muerta, es solamente Dios. El que puede producir agua en el desierto es este Dios hermoso y precioso, hermanos, que hoy le damos la honra y le damos la gloria, porque no, Él se la merece, hermanos, porque Él es bondadoso. Pues bueno, hermanos, y ahora, hermanitos, vamos a ver en el Evangelio de hoy, hermanos. Hoy en el Evangelio, hermanos, vemos unas palabras muy lindas, muy hermosas, muy preciosas, que nos hacen meditar en esta mañana, que nos hacen cerrar los ojos y ver nuestro interior, que si lo que estamos haciendo está bien ante los ojos de Dios o no. Pues cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ver lo que nosotros estamos haciendo para el reino de Dios, hermanos. Si nuestras actitudes, nuestros hechos están contando aquí o allá arriba en los cielos, hermanos. Hoy vemos, hermanos, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Hermanitos, hoy el Señor nos habla a todos nosotros, a todos, hermanos. Hermanos, quizás nosotros estamos caminando con el Señor. Quizás estamos los 7 días de la semana en la iglesia. Quizás nos la pasamos unas 5 o 6 horas en la iglesia. Quizás nos la pasamos haciendo mucho rosario. Quizás nos la pasamos de rodillas muchas tardes o todas las noches. Hermanos, no quiero decir que con esto está mal lo que estamos haciendo. No, al contrario, está bien. Pero recordemos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesús, hermanos? La voluntad de nuestro Dios es amar a nuestro prójimo. La voluntad de nuestro Dios es dejar nuestro yo, morir a nuestro yo y ser como Él quiere, hermanos. Y ser como Él quiere, hermanitos. Como les decía, a veces ofrecemos muchos rosarios, a veces nos la pasamos muchas horas en la iglesia. Pero ¿qué está pasando, hermanos? Que quizás nosotros estamos buscando nuestra propia perfección. Y nos estamos olvidando de aquellos que están a nuestro alrededor, hermanos. Nos estamos olvidando de aquel que quiere que les echemos la mano, que les ayudemos, hermanos. Nos estamos olvidando
de nuestro prójimo, del necesitado, de aquel que está pasando por muchas necesidades. Porque muchas veces nos llega ese pensamiento egoísta que si yo estoy bien, que me importe lo demás, y no debe de ser así. Porque nosotros debemos, hermanitos, estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y claro, lo que hacemos en secreto, Él nos lo premiará en lo secreto. Él nos lo premiará en lo secreto, hermanos. Porque quizás muchas veces, hermanos, queremos hacer infinidades de cosas en nuestra parroquia, pero muchas veces quizás lo queremos hacer para llenar esos ojos humanos y no llenar aquel ojo que nos ve todos los días, hermanos. Para ver que los de la comunidad digan, wow, el hermanito tal fulano, tal fulana está siempre aquí, está todos los días, que hace esto y hace lo otro. ¡Qué bien! Pero ¿será que también lo estamos haciendo afuera? Lo estamos haciendo con los demás, con nuestras familias, con los necesitados, con los que en verdad Dios ve, hermanos. Dios se fija. Porque yo ahorita pienso, yo ahorita cierro los ojos y me imagino, ¿qué es lo que el Señor se fijará más? ¿En estar ahorita de rodillas o en estar dándole de comer a aquel que no ha comido, que lleva días sin comer? ¿Cuál es lo que le agradaría más a nuestro Señor Jesús? Pues por eso les digo, hermanos, del Señor hoy nos habla y dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, son palabras fuertes, pero son palabras de nuestro Jesús, que Él con hechos, lo que Él decía lo hacía. Porque Él decía que Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y lo hizo. Y lo hizo en este madero, lo hizo en esta cruz, hermanos. Y seguimos, hermanitos, dice, y también dice, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes que han hecho el mal. Hermanos, hoy en día, hermanitos, podemos ver que hay muchos predicadores, hermanos, que están hablando de nuestro Señor Jesús. Y qué bueno, hermanos. Pero, ¿qué es lo que a ellos les impulsa, les motiva a anunciar el Evangelio? Si el Señor lo dice, lo que han recibido gratis, denlo gratis, hermanos. El Señor Jesús ve, hermanos, a quien se está haciendo rico de costillas, de aquel pobre, de aquel que está necesitado, de aquel que está hambriento de la palabra del Señor, de aquel que quizás ha pagado por ir a ese concierto en donde va a estar este que tiene don de lenguas, este que tiene don de sanación. Pero, hermanos, es quizás lo que tenía para su semana, quizás lo que tenía para comprarle a sus hijos, para comprar el mandado, el bote de leche o los pañales de su hijo, lo ha desacompletado. ¿Ustedes creen que para Dios eso es agradable, hermanos? No, hermanitos. ¿Por qué? Porque estos están viendo su prosperidad de ellos y no están viendo la prosperidad del prójimo. Porque si ellos dieran un evangelio, como Pablo lo decía, que si ellos dieran ese evangelio de no causar molestias, de no causar penas, de no causar disgustos, de no quitarle prácticamente nada, y que todo lo que recibieran, que lo recibieran gratis, hermanos. Si ellos fueran así, ¿será que siguieran todavía evangelizando? ¿Siguieran todavía llevando la palabra, hermanos? Pero ¿qué es lo que les ha motivado? Lo sigue motivando a ellos, hermanos. Es ver su comodidad,
es ver sus bolsillos, hermanos. Porque aquí muchos me dirán, dice, hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y hemos hecho en tu nombre muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor que le responderá? Entonces yo les diré, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El mal. Hermanitos, esto es para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros veamos la necesidad, veamos y no le quitemos nada a aquel que quizás no tiene cómo pagar por irte a ver. Y mira, pues hermanos, y podemos ver de que al que nosotros queremos ver está aquí en nuestro corazón. Aquel que escucha nuestra petición está aquí, hermanos. Y no es aquel que cobra mucho por llevar la palabra del Señor. Y más adelante dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca, hermanos. Así nosotros vemos, aquí podemos ver nosotros a todos los apóstoles, a todos los santos, que ellos a pesar de sus problemas, a pesar de la persecución, a pesar de todo, ellos seguían llevando la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermanos, muchos santos católicos teniendo todo económicamente, hermano, teniendo riquezas, por decirlo así ya, teniendo riquezas. Ellos dejaron de ser ricos por hacerse pobres. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Que muchos están dejando la pobreza por hacerse ricos. Y aquí podemos nosotros ver, hermanos, aquí podemos ver nosotros que muchos santos católicos siguieron a pesar de sus persecuciones. ¿Pero por qué? Porque ellos construyeron su casa sobre roca. ¿Y quién es la roca? Es nuestro Señor Jesús. Porque a ellos les importó. Ellos dejaron todo. Vemos a San Francisco de Asís, que nació en una familia muy adinerada, que vendían las mejores telas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Él en una plaza se despojó de toda su ropa y le dijo a su padre terrenal, hoy ya no serás más mi padre, mi único padre será el que está en los cielos. Él, teniendo toda la comunidad, se quitó todo, se hizo pobre, porque él quería llevar este evangelio de nuestro Señor Jesús. Quería llevar la palabra de nuestro Señor, hermanos. Y es lo que nosotros debemos ver, hermanitos. Es lo que nosotros debemos ver. Que hoy en día muchos predicadores están viendo su bienestar y no están viendo el bienestar del prójimo. Y cobran muchísimo a veces por irlos a ver. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos lo dice. Que no nos dejemos engañar también por esos lobos disfrazados de ovejas, hermanos. Porque si en verdad tuvieran hambre y sed de nuestro Señor Jesús, lo harían gratis y lo darían gratis, hermanos. Como debe de ser, hermanos. Pues bueno, hermanos, y más adelante dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena, y vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Hermano, la arrastraron completamente. Si nosotros no ponemos nuestra confianza, no ponemos nuestra mirada, no ponemos nuestro corazón en Jesús, hermanos, nosotros prácticamente nos vamos a quedar en el camino.
nos vamos a quedar derrumbados, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces con un gesto, con una mirada que te hizo tu hermanita, tu hermanito o cualquiera, ya estás diciendo, ya no voy a seguir porque el hermano o la hermana me hizo esta mirada y no, y así no, no. Nosotros como seguidores de Jesús debemos de poner nuestra mirada en Él, debemos de poner toda nuestra confianza en Él, y así vendrán los vientos, así vendrá la corriente, así soplará lo que tenga que soplar. Pero si estamos en la roca, estamos construyendo, edificando nuestra casa sobre la roca, hermanos, no nos pasará nada. Seguiremos estando con Él hasta que Él nos los permita, hermanos. Y pues bueno, hermanitos, estas son las palabras las cuales el Señor hoy en esta mañana nos dice, hermanos. Nos dice. Y son palabras, hermanos, que a veces queremos nosotros como buscar como algo, hermanos, pero en verdad ya basta de estar suavizando, buscándole como al pecado. Lo que es pecado, lo que no es agradable a los ojos de Dios no lo es. Debemos de nosotros de tratar de agradar al Rey, a nuestro Señor, al que nos da la vida, aquel que te da la fuerza, aquel que te motiva, aquel que envía a su Espíritu Santo para que sigas adelante en su camino. Él es nuestra roca, Él es nuestro sustento. De Él viene todo, de Él viene todo y de nadie más, solo únicamente de Jesús, hermanos. Así es, hermanitos, que debemos tener mucho cuidado con esas ovejas, con esos lobos disfrazados de ovejas, hermanos. Porque aquí Jesús nos lo dijo en esta parábola, en esto que ya lo hemos leído, hermanos. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que hacen el mal. Y muchas veces también, hermanos, hemos visto que en la tele de que muchos ponen imágenes de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, que te leen la mano, que son curanderos, que te van a sanar por medio de Jesús, hermanos. No más, no nos dejemos engañar como católicos, hermanos. El único que sana es Jesús. El único que te levanta es Jesús. Y Jesús mismo les dice, aléjense de mí ustedes los que hacen el mal. Pues bueno, hermanos, esperemos que esto nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe, a seguir llevando la palabra del Señor con nuestros hechos, Sabemos que hay algo en nosotros que debemos de dominar todos los días, hermanos. Que hay algo en nosotros que nosotros debemos ir muriendo día a día, hermanos. Pero bueno, hermanitos, que el Señor y nuestra Madre Santísima nos bendigan. Y también estamos en oración, seguimos pidiendo por sus necesidades, por los matrimonios, por todo, hermanos, por todo lo que está pasando día tras día, hermanos. Pero como el Señor nos dice en su palabra, así vendrá el viento, así vendrá la lluvia, así vendrá la corriente, la creciente. Si estamos agarrados de la mano de Jesús, no nos pasará nada, porque Él está con nosotros, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.